Atención a la última hora porque se despierta de nuevo el huracán Bárbara Rey. Y es que ella ha escrito un libro de memorias cuyo eje central por parte de los medios es Juan Carlos I. Un hecho que afecta de lleno a la Casa Real después de los escándalos de los audios que evidenciaban esa relación entre el emérito y la vedette, con una gran damnificada, la reina Sofía. La figura de Bárbara Rey vuelve a sacudir así los cimientos de la Casa Real española, y la actriz y vedette murciana habría alcanzado un acuerdo con Zarzuela, es decir, Leticia y Felipe, para silenciar uno de los capítulos más delicados de su nuevo libro. Se habla de una supuesta doble vida de la reina Sofía. Bárbara en todo esto siempre ha sido muy oscura respecto cuando le han preguntado sobre la Casa Real, no ya con el emérito, sino el papel pasivo que jugaba en este caso doña Sofía. El lanzamiento de su libro Yo Bárbara, unas memorias que van a aparecer este mes, pues han generado pánico en Palacio. No quieren que se vuelva a repetir el escarnio provocado no solo por Bárbara, sino también por el emérito que tuvimos a principios de temporada. En un primer momento se esperaba que el libro se centrase pues en eso, en su tormentosa relación con el rey emérito Juan Carlos I, con el que mantuvo pues un vínculo íntimo durante años y que acabó como acabó, con cintas, con el CNI, antiguo CSIF, metido dentro de todo esto, amenazas, cámaras ocultas, grabaciones, audios, en fin. Lo que ha alarmado a los círculos más cercanos de la monarquía no es lo que cuenta sobre él, sino lo que podría revelar sobre la reina Sofía. Ella siempre se ha mostrado como una figura discreta, digna, reservada, soportando décadas de infidelidades con una paciencia legendaria. Pero fuentes que han accedido en este caso a los escritos afirman que su historia incluye nombres que comprometerían esa imagen pública. Se trataría de relaciones personales mantenidas en la más absoluta confidencialidad que involucrarían a figuras del ámbito cultural, político e incluso internacional. Entre los nombres que han circulado respecto a esta doble vida de la reina Sofía, que conocería Bárbara Rey por su cercanía con Juan Carlos, figuran, entre otros, el exministro y director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, el periodista Juan José Benítez, el viudo de la duquesa de Alba, Alfonso Díez, el premio Nobel Muhammad Yunus, el cantante George Mustaki, el empresario Carles Ferrer Salat e incluso un viejo amor de juventud, el rey Harald de Noruega. La posibilidad de que estos episodios fueran expuestos en las memorias de Bárbara Rey pues han desatado una crisis de gestión en la zarzuela. En este escenario, pues no sabemos si la reina Sofía ha pedido ayuda a su hijo o ha salido por parte de él, Felipe VI, para frenar lo que podría convertirse en una humillación pública sin precedentes. El monarca, a través de intermediarios de confianza, trasladó a Bárbara Rey un mensaje, claro o no, lo siguiente: la reina debe quedar fuera del libro. Ni menciones directas, ni insinuaciones que pongan en duda su integridad, ni por supuesto detalles que puedan comprometer su imagen pública. El mensaje ha sido recibido, Bárbara habría aceptado el pacto y con esta decisión renuncia a una parte explosiva de su historia y también protege su posición dentro del relato. La Casa Real, por su parte, pues logra evitar una tormenta mediática que habría puesto en el centro del huracán a la figura más intocable del linaje borbónico. Las dos partes salen ganando y se desconoce qué habría recibido la artista a cambio de aceptar tan fácilmente este pacto. Bueno, vamos a contar un poquito la cara B, ¿no? Antes de que se desatase todo este asunto de Bárbara Rey, este escándalo, primero con el hijo, luego con Juan Carlos I, que lo sacó el hijo, Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey tenía un contrato con Antena 3, hizo la serie de Cristo y Rey, esta serie que contaba la turbulenta relación que tuvo con el domador de leones Ángel Cristo.
Después hizo Una vida bárbara con la productora de Sonsoles Onega, con Buendía Estudios, una docuserie en la que hablaba de esa primera parte de su vida y en la que apenas había menciones, en este caso, a Juan Carlos. Una serie muy limpia de la que se le propuso una segunda temporada. Segunda temporada que se cayó en Antena 3, en A3 Media, por las declaraciones del hijo en De Viernes. De hecho, la demanda que ella pone a Mediaset, que finalmente termina pactando, y ahora mismo tanto ella como su hija se encuentran con un contrato millonario con ese grupo de comunicación, pues canceló esta segunda temporada, donde posiblemente, pero con un aire un poquito, por decirlo así, más controlado, se iba a hablar de la relación de Bárbara Rey con el emérito. Al final, ¿qué hemos tenido? Bueno, pues a Mediaset como ganador de la partida. Tuvimos a Bárbara Rey a finales, hace algunos meses, protagonizando diferentes entrevistas en De Viernes, donde, bueno, pues desmentía la versión de su hijo, ella intentaba dar la suya, se peleaba con los colaboradores, y esa es un poco la verdad de todo esto. Este pacto de Zarzuela, mi impresión es que Felipe ha metido mano. Pero no olvidemos, y claro, es que llevamos ya aquí comentando información de Casa Real. En una de las últimas recepciones reales vimos precisamente al dueño del digital que emitió esos polémicos audios de Juan Carlos I, y lo vimos en esa recepción real. Su presencia pues nos llamó bastante la atención, saludando a Felipe, saludando a Leticia, después de ser un poco corresponsable de la publicación de esos audios y del daño que en este caso se le hizo a la reina emérita Sofía. Bueno, pues hubo algunas cosas que evidentemente le dolieron. Luego ella tuvo que hacer unas apariciones públicas donde no aparecía muy bien, y yo entiendo, no sé si por parte de Leticia, pero por parte de Felipe sí me lo creo, que en este caso, bueno, pues haya intentado proteger a su madre. También quiero concederle un poco el beneficio de la duda a Bárbara Rey, porque ella también siempre lo ha dicho. Mi problema es con este señor, no con la reina Sofía, aunque ella también ha tenido, bueno, pues ciertos mensajes cargados de ironía contra ella, que tampoco eran un poco como lo más recomendable, ¿no? Ahora va a salir este libro que se prometía explosivo. Yo creo que no va a contar todo, lo va a dividir, y probablemente tenga que aparecer otro libro para contar más cosas. Ella lo que busca con esto es contar su verdad respecto a la versión que dio su hijo en televisión, y yo entiendo que le van a caer sopas con ondas por parte de Mediaset. Aunque ella tenga un contrato millonario, aunque esté súper protegida, la van a exponer a los colmillos de los colaboradores, que en este caso pues se encuentran más posicionados a favor del hijo que a favor de ella. Me parece, bueno, un movimiento inteligente por parte de Zarzuela, en plan, bueno, pues usted cuente su vida, no se le va a poner censura, no va a haber demandas, por lo menos por parte de nosotros. Si usted tiene que contar algo del emérito, cuéntelo y arréglese con él, como en el caso de Revilla, y ya veremos un poco qué pasa. La reacción de Juan Carlos I a estas memorias creo que va a ser una de las noticias más esperadas, y sin duda va a ser uno de los culebrones que vamos a tener este verano, en los próximos meses, en las próximas semanas. En fin, no sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. También uniros al canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.